Estimados estudiantes, en esta oportunidad cuestionaremos los prejuicios y estereotipos como fuentes de discriminación, ¿no? Además, reflexionaremos sobre los mecanismos para identificarlos y evitarlos en nuestra vida cotidiana. Comencemos brevemente por evaluar esta relación existente entre estereotipos y prejuicios. Es importante definir qué son los prejuicios y qué son los estereotipos. Cuando hablamos de un prejuicio, hablamos de una idea que se antepone a nuestra relación, ¿no? Hablamos de una idea anticipada, de una idea previa a una valoración que tengamos sobre los demás. Y si hablamos de un estereotipo, estamos hablando de una creencia adoptada por un grupo o el grupo, en este caso, perteneciente a un conjunto de una sociedad, ¿no? A su vez, sin una evaluación de validez a la luz de la experiencia o el conocimiento directo, se van a establecer ciertos patrones de pensamiento, ¿sí? Si hablamos de una línea secuencial, podemos afirmar que ante un estereotipo es previo decir que se tiene un prejuicio, ¿sí? Cuando los prejuicios se asumen como inofensivos y pasivos, desarrollamos tolerancia frente a ellos, ¿no? Incluso hasta los reforzamos y normalizamos, a tal punto que se convierten en estereotipos, ya como una idea más rígida sobre lo que las personas son o deben de ser. ¿Sí? Una vez que este prejuicio se ha normalizado en estereotipos, es común desarrollar un trato diferente y perjudicial hacia la persona por motivos de raza, de género, de ideas políticas, religión, etc. A esto se le conoce como discriminación. Algunos ejemplos claros de prejuicios y estereotipos muy marcados en la sociedad, por ejemplo, cuando nosotros establecemos ciertos patrones de conducta, ¿no? Decimos, no, las mujeres solamente cocinan, un hombre no debe cocinar, un hombre no debe lavar, o por ejemplo, no, el color rosado para las chicas, el color celeste para los varones, no, la muñequita, la cocinita para las niñas, el carrito para el varón. ¿Sí? Estas ideas anticipadas, estas ideas estereotipadas van a ser muy marcadas hasta hoy en día. Es muy difícil erradicar un estereotipo, pero la lucha es constante, ¿sí? Si hablamos de ejemplos de discriminación, algunos de ellos son cuando en ciertos establecimientos se prohíbe tal vez la entrada a personas no, ya sea con color, condición social, rasgos físicos, etcétera, ¿no? O ciertos trabajos donde solamente se aceptan a señoritas con tez clara y buena presencia, ¿no? O por ejemplo ciertos planes que se ofrecen a cierto grupo poblacional, ¿no? Y tal vez decir, ¿no? Que no, si es afroperuano no tiene la posibilidad económica para tener un plan de pospago. O por ejemplo, no olvidar el caso de Saga Falabella, ¿no? Cuando ellos promovían un anuncio, un spot publicitario que desde ya promovía conductas discriminatorios por motivos de raza hacia las personas afrodescendientes. Recuerdo muy bien que Indecopi sancionó a esta tienda departamental con 20 unidades tributarias, ¿sí? A ver, otra de las preguntas a reflexionar es sobre por qué hay tantos prejuicios y estereotipos actualmente, ¿no? ¿A qué se debe? Recordemos que en la sociedad se han establecido muchos prejuicios y estereotipos tales como el uso de categorías sociales, clasismos y etiquetas. Históricamente hablando, en la época colonial, por ejemplo, se podía asumir que un afroperuano era básicamente una propiedad, ¿no? Un objeto, una mano de obra que debía valorarse como un esclavo, ¿no? Solamente para el trabajo físico. Y menos se podía esperar que podía interactuar en un colegio, estudiar o tal vez desempeñarse en la vida política, ¿no? Eso no era posible, y menos decir que podía tener habilidades intelectuales. Imagínense a qué medida estuvieron expuestos siendo el grupo más vulnerable en su momento, ¿no? Ya en el siglo XVI también se debatió intensamente en filosofía peruana si los indígenas tenían alma o no. Al establecerse que sí la tenían, se buscó su evangelización de manera agresiva, lo cual provocó que reciban un trato paternalista, es decir, como si fueran menores de edad. De ahí puede nacer el prejuicio de decir,
No, el indiecito, el tímido, el reservado, el calladito, el que no habla, el que no opina, ¿sí? Otros prejuicios y estereotipos están vinculados al territorio también y a condiciones climatológicas, ¿no? Al que nosotros tal vez previamente atribuyamos características en cuanto a comportamiento de personas de la sierra o de la selva o de la costa, ¿sí? Hay otros prejuicios y estereotipos muy más comunes que los vamos a ver en diversas culturas, los cuales van a estar relacionados al género, ¿sí? Recordemos que todas estas ideas previas, estas ideas anticipadas, van a influir en decisiones cotidianas, ¿no? Desde a quién vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar, por qué estamos reaccionando de esa manera, por qué no nos causa tal vez indignación ciertos comentarios, no, lo vemos normal, hemos normalizado los estereotipos, ¿sí? Otra de las cuestiones también a conversar es sobre el rol que en este caso ejercen los medios de comunicación, ¿no? Es decir, qué relación tienen los estereotipos y los medios de comunicación. Desde ya recordemos la marcha, la llamada marcha contra la televisión basura, ¿no? Que sucedió el 27 de febrero del año pasado. Una marcha que desde su mayoría encabezada por padres, por estudiantes, por jóvenes, que hacían sentir la voz ciudadana, ¿no? Por el desacato a la ley de radio y televisión, en especial al código de ética y horario de protección a la familia o al menor, ¿no? Que desde ya estos medios de comunicación, esos canales, incurrían diariamente en mostrar programas de señal abierta y con contenido muy estereotipado y discriminatorio, ¿no? Que inducía, en este caso motivaba a los niños y jóvenes a cometer ciertas conductas. Cuando hablamos también de los medios de comunicación, no olvidemos que los estereotipos se transmiten y también se promueven por diversas vías. Una de las más poderosas es, sin duda, la televisión, la radio, la revista, o tal vez el navegar por el internet, ¿no? Recibimos una serie de ideas e imágenes que, si bien pueden entretenernos, también pueden ejercer violencia sobre nosotros, ¿sí? En términos sociales podemos decir que eso sucede porque nos presentan modelos de belleza, ¿no? De éxito, masculinidad o feminidad, que nos van a llevar a pensar que nuestra forma de ser necesariamente es lo suficientemente bella, exitosa, en función a ese patrón que nos presentan en televisión, ya sea vía radial o tal vez a través de las revistas, ¿sí? Por ejemplo, esto sucede cuando asumimos pasivamente en avisos publicitarios que la belleza debe tener ciertas características o no, en este caso, al punto de creer y asumir como normal. ¿Sí? En telenovelas y series se asienta la idea según la cual ciertos trabajos corresponden prioritariamente a personas de tales condiciones o características. Estas ideas sutilmente invaden nuestra manera de entender la sociedad y poner, en este caso, límites a nuestros sueños, ¿no? Decir, ese trabajo podría gustarme, pero no es para alguien como yo, etcétera, ¿sí? A modo de reflexión, podemos decir que luchar contra este prejuicio y estereotipo no es desde ya nada fácil, nada cortante. Por el contrario, ¿no? Luchar contra un estereotipo, prejuicio es loable para poder tener una convivencia democrática en nuestro país, ¿no? Puede resultar fácil cuando se trata de interactuar con demás personas. Podemos tener puentes de empatía para conocer, ¿no? Tales como se hacen previamente, ¿no? Pero cuando una sociedad valida, es decir, afirma, normaliza estereotipos, ya sea por causa de medios de comunicación, incluso puede ejercer la tarea un poco más confusa de poder lidiar para una convivencia democrática.
Resulta un poco extraño y lejano decir, ¿no? ¿Cómo lidiar entonces con una sociedad que nos impide conocernos mejor, ¿no? La respuesta es simple. Exijamos una sociedad más democrática, abierta a la diferencia, diversidad y diálogo. La mejor forma de evitar prejuicios y estereotipos es exigiendo espacios para conocernos mejor, procurando no encerrarnos en nuestras creencias subjetivas. Sí, a veces acercarnos a preguntar cómo está la persona, por qué cree, en este caso en lo que cree y por qué actúa como lo hace, puede implicar un gran cambio en nuestra convivencia. ¿Sí? Algunos consejos importantes para poder luchar contra ellos son los siguientes, ¿no? Lo primero, sospechar por ideas generalizadas, ¿no? Ideas ya establecidas, ya sean en pueblos originarios, religiones, extranjeros, mujeres y hombres, ¿no? Lamentablemente no solo encontramos esto en las redes sociales, sino que incluso estas las mencionan los políticos que supuestamente deberían representarnos, ¿no? Cuando reconozcamos los estereotipos, no nos quedemos callados, ¿sí? Denunciemos, utilicemos los medios pertinentes, como cuáles. Recordemos que el Estado, en este caso, sanciona la discriminación, ¿sí? No olvidemos que la discriminación es un delito, ¿sí? El Ministerio de Cultura tiene una plataforma que se llama Alerta contra el Racismo, que a su vez, siendo una plataforma oficial, brinda la información y también la orientación a la ciudadanía en materia de racismo y discriminación étnico-racial, ¿no? Pone una disposición de herramientas para poder identificar y tomar acciones frente a la en este caso exclusión, ¿sí? Si analizamos por concreto la discriminación, siendo acto, tiene 3 elementos. Lo primero, un trato diferenciado, injustificado. Número 2, hablamos que se basa en un motivo de prohibir algo a alguien, ya sea por el color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, condición social u otra índole, ¿sí? Número 3, por ejemplo, llamamos que es un acto discriminatorio si produce la anulación o tal vez el menoscabo en el reconocimiento, ya sea ejercicio o goce de un derecho, ¿sí? A ver, como segundo consejo a decirles para poder luchar contra esta convivencia, podría decirse también que es importante que conozcamos nuestra cultura, conozcamos nuestro país. Digamos, no es ajeno que nuestro país es diverso, por el contrario, ¿no? El hecho de que seamos diversos también hace de que nuestro matiz sea más tal vez abierto a las posibilidades de pensar, ¿no? Entender diferentes formas de vivir la cultura en sí, todos los elementos que nos pueden parecer extraños, pero detrás de los cuales existen razones lógicas e históricas. Por ejemplo, la adaptación al lugar en el que se vive, ¿no? Estos elementos pueden enriquecer nuestra manera de pensar o de vivir. Sí, por último, como tercer consejo para poder ejercer una convivencia democrática es buscar personas y grupos que se dediquen, en este caso en vida, a respetar derechos humanos, ¿no? En este caso, a luchar por un mundo más justo sin discriminación. No olvidemos que es una lucha constante, una lucha que hasta el momento resulta tal vez decir que es muy fuerte. No creo que mañana se pueda erradicar la discriminación, los estereotipos y demás, ¿no? Desde ya, a modo de reflexión, decimos que es importante mantener una firmeza, una posición frente a los estereotipos, ¿sí? En el Perú, en este caso, desde ya decir no es igualitario ni democrático, pero si no se eliminan estos flagelos de estereotipos, va a ser muy difícil luchar contra la discriminación, ¿no? Necesitamos implementar políticas culturales y también estrategias para luchar contra la discriminación, ¿no? En todas sus formas. Muchísimas gracias.